Uy. Ok. Gracias. Al final terminaste comiendo solo. ¿No? Ok. ¿Quién falta? Algunos rebeldes. Ok, vamos a terminar o ser terminado, no sé cuál. Falta 1 hora hoy día para terminar. Estamos hablando de los obstáculos. Dios quiere transformarnos, dijimos eso. Pero hay obstáculos en el proceso. Y hablamos del primer obstáculo, que es el gran enemigo, el diablo. Y ustedes ya sabían eso y no es nada nuevo. Lo que quiero compartir ahora, quizás no sea nuevo, pero me imagino que no hemos reflexionado muy profundamente, muy ampliamente sobre este tema. Y es otro obstáculo que enfrentamos todos los días y que el diablo está detrás de este obstáculo, causando realmente muchos problemas para nosotros. ¿Cuál es este obstáculo? El segundo obstáculo que quiero enfocar es este siglo presente. Este siglo presente. Obviamente el texto clave es Romanos 12:2, donde Pablo dice, no se conformen a este siglo. No se conformen a este siglo. Ahora, es una prohibición que Pablo hace. Una prohibición es un mandato negativo, ¿no? Donde alguien dice, no hagas eso. Pablo está diciendo que no debemos conformarnos a este siglo. Detrás de esta prohibición hay una preocupación de parte de Pablo. ¿Cuál sería su preocupación? ¿Por qué Pablo tenía que decir, no se conformen a este siglo? ¿Qué creen ustedes que fuera la preocupación fuerte detrás de esta prohibición? Que le motivó a Pablo a decir a los romanos, hermanos, no se conformen a este siglo. ¿Cuál hubiera sido su preocupación? Ok, probablemente de alguna forma la iglesia, los individuos dentro de la iglesia estaban experimentando la presión de este siglo. Y Pablo dice, dejen de dejar que eso pase. Yo diría que hay una pregunta detrás. La pregunta detrás, Pablo estaba preguntando, o quería saber la respuesta a esta pregunta. ¿Qué o quién está formando tu vida? ¿Cuál es la fuerza moldeadora más influyente en tu vida? La verdad es que todos nosotros estamos siendo moldeados por algo o por alguien. Y Pablo quería saber cuál era la influencia dominante que estaba formando a los cristianos de Roma. Él estaba totalmente seguro que algo o alguien estaba formando sus vidas. Y Pablo quería saber qué cosa. ¿Quién o qué estaba determinando la forma de sus vidas? Es una pregunta que no hacemos. Pero la realidad es que
todos los miembros de nuestras iglesias, todos los jóvenes, todos los adultos, todos, sin excepción, estamos siendo moldeados por fuerzas alrededor de nosotros. Son fuerzas invisibles, pero que tengan una cara visible. Es decir, son fuerzas espirituales, pero que se manifiestan de una forma no espiritual, una forma concreta, visible, que nos están moldeando. Vamos a ver algunos ejemplos muy pronto. Pablo insinúa una verdad muy triste, que todos, de alguna manera, todos nosotros estamos siendo esculpidos a la imagen de este mundo. Las fuerzas malvadas que se oponen a Dios y su voluntad están activamente obrando, moldeándonos para que tomemos la forma de este siglo. Eso es lo que es detrás de Romanos 12:2. La razón por la cual Pablo dice, no se conforman a este siglo, es que él veía la realidad y él decía, mira, yo veo que en toda la iglesia, todos los hermanos, estamos siendo esculpidos por algo o alguien, una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Y él dice, este siglo. Ahora, 4 preguntas que tenemos que contestar acerca de este siglo presente. Porque Pablo habla de este siglo presente, ¿no es cierto? Tenemos que entender mejor qué es esta cosa que Pablo llama este siglo presente. Entonces, la primera pregunta es justamente, ¿qué es este siglo? ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de este siglo presente? Ahora, en algunas versiones de la Biblia dice este mundo, pero la traducción más literal, la palabra que Pablo traduce, mundo, es la palabra en griego aion, y la palabra aion es siglo, es lo que literalmente significa. Se traduce mundo porque la idea de mundo y la idea de este siglo en muchos contextos es la misma idea. Y vamos a ver un ejemplo más adelante. Pero en este texto, mejor traducción es este siglo presente. ¿Qué es este siglo bíblicamente? En un sentido, cuando hablamos de este siglo presente, estamos pensando en un momento en la historia. O sea, este siglo presente, estamos hablando de ahora. La etapa en la cual estamos viviendo ahora. Es decir, es un indicador de tiempo, un marcador que apunta a una etapa específica de la historia. Eso es entendible, ¿no es cierto? Alguien te dice, ¿en qué siglo vives? Tú dices, ¿en el presente siglo? Estás hablando del tiempo, el momento de tiempo en el cual vives. Eso era la idea central de siglo. No obstante, bueno, antes de hacer ese punto, ¿cómo es que los judíos veían la historia, el tiempo? Ese es algo que nos ayuda a entender el punto de Pablo. Básicamente los judíos dividían el tiempo en 2 etapas. Los judíos veían el tiempo en 2 etapas, el siglo presente y el siglo venidero. Para ellos, la historia era una sola línea que empezaba con creación y seguía de frente. ¿Se dice de frente acá? Okay. De frente hasta llegar a la culminación de la historia. Y todo era una sola línea, pero que se dividía en 2 etapas. La primera etapa era el siglo presente, pero algún día la esperanza de los judíos era que este siglo presente termine y se empieza el siglo venidero. ¿Cuál iba a señalar el final de este siglo presente y la inauguración del siglo venidero para ellos? Básicamente 3 promesas. La primera promesa era la llegada del Mesías. Segunda promesa era la inauguración del reino de Dios. Y la tercera promesa era el derramamiento del Espíritu Santo. Todos los judíos a lo largo de la historia, viendo hacia adelante,
decían, nosotros vivimos en este siglo presente y esperamos el Mesías, el reino de Dios y la llegada del Espíritu Santo. Porque cuando acontecen esas tres cosas, sabemos que este siglo presente termina y entramos en los últimos tiempos, el siglo venidero. ¿Entienden más o menos la idea, lo que estoy compartiendo? Una evidencia de lo que estoy diciendo es un libro que ustedes probablemente leen todos los días en su tiempo devocional, el libro de 4 de Esdras. ¿No? ¿Has leído 4 de Esdras? 4 de Esdras es un libro apócrifo, un libro apocalíptico que era muy común en el tiempo de Jesús. Todos los judíos sabían lo que decía el libro de 4 de Esdras. Entre 200 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo, en ese periodo de tiempo, surgieron un montón de libros apocalípticos que hablaban del futuro, de los últimos tiempos. Esto era uno de los libros que todos sabían, que era muy común, muy conocido por todos. ¿Por qué traigo esto a la luz? Porque te da una idea de cómo pensaban los judíos en el primer siglo, el tiempo de Jesús. Los no creyentes, ¿cómo pensaban? Todos pensaban así. Eso es lo que dice este libro. Dice, este mundo presente no es el final. La gloria completa no permanece en ella. Pero el día del juicio será el final de este siglo y el comienzo del siglo inmortal venidero. La corrupción ha pasado, la indulgencia pecaminosa ha llegado a su fin, la incredulidad ha sido cortada y la justicia ha aumentado y la verdad ha aparecido. Entonces, si tú fueras un judío viviendo en el tiempo de Jesús, el tiempo de Pablo, y alguien te dice, dime algo del presente siglo, tú dirías, oh, es un tiempo malo. Es un tiempo de oscuridad, de contaminación, de injusticia, de problemas, y nosotros vivimos en este tiempo presente malo. Pero viene el Mesías, y la promesa del reino de Dios, y el derramamiento del Espíritu Santo, y cuando venga ese día, termina toda esta mugre, y entramos en el tiempo de bendición, de justicia del Mesías. Así veían los judíos la historia. Ahora, ¿cómo veía la historia los cristianos o el tiempo? Exactamente igual. Mira lo que dice Jesús. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Viene Jesús y Él dice, también nosotros creemos en 2 etapas, este siglo presente y el siglo venidero. Pablo dice la misma cosa. Dice en Efesios 1:21 que Cristo está sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Se dividía la historia en 2 etapas, este siglo presente y el siglo venidero. Vamos a ver más adelante que los cristianos agregan algo que muestran una diferencia. Pero básicamente se veían exactamente la misma cosa, viviendo en este siglo presente, esperando el siglo venidero. Entonces, Pablo dice, no se conformen a este siglo presente. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Está hablando que no debemos conformarnos a una etapa de tiempo? Bueno, la respuesta es sí y no. Sí y no. Este siglo representaba la presente etapa de la historia en la cual ellos vivían, con todas sus luchas y problemas. No obstante, ¿qué hace Pablo? Pablo toma un marcador de tiempo, este siglo presente. ¿Y qué hace Pablo? Él convierte este siglo presente de una simple etapa de la historia en un ser personificado.
¿Entienden lo que significa personificar algo? ¿Qué quiere decir personificar algo? La personificación. Como darle una cara. Sí, es como cuando uno dice que un actor personifica, es como actuar como esa persona. Ok, muy bien. Muy bien. Los salmos dice, los ríos batan las manos. ¿Cuántos de ustedes han ido a un río y han visto sus manos? No, un río no tiene manos. Pero personificar es dar características humanas a algo que no es humano. La Biblia está repleta, llena de personificación. El soplo de la nariz de Dios. Dios no tiene nariz, pero es darle características humanas, ¿no? Bueno, en este caso es antropomorfismo, como usted dijo, ¿no? Pero es dar características, ¿ya? Entonces, exactamente, sí. Es como una persona, sí, exactamente. Entonces, la Biblia está repleta de personificación. Lo que Pablo hace acá es, él toma una etapa de tiempo y le da vida y lo convierte en una persona. Mira cómo él hace. En Gálatas 1:4, Pablo dice que este siglo presente es un rey malvado y despótico que ha tomado prisioneros y los está esclavizando. Porque Pablo dice en Gálatas 1:4 que hemos sido librados de este siglo presente. Ahora, detrás de esto, hemos sido librados. Si he sido librado, ¿qué quiere decir? ¿Cómo era antes? Esclavo. Entonces, está diciendo que este siglo, que es un supuestamente marcador de tiempo, ya no es un marcador de tiempo. Es una bestia. Es un rey malvado, despótico, que me ha esclavizado y Cristo tuvo que venir para librarme. Entonces, ya cuando leemos este siglo presente, no podemos pensar solamente en el tiempo. Tenemos que pensar en un ser malvado. Un autor dice, un poder maligno, este siglo presente es un poder maligno que busca extender sus tentáculos una vez más sobre los que Cristo ha librado. Entonces, tú no puedes pensar ya en este siglo presente solamente como el momento histórico en el cual vives. Tienes que reconocer, como Pablo, que este siglo presente es un ser malvado que tiene un diseño, que tiene un propósito, y no es un propósito hermoso. ¿Qué más podemos decir de este siglo? Segundo de Corintios 4:4, este siglo, el Dios de este siglo, tiene su propio Dios, que tiene el poder de cegar a los incrédulos para impedir que vean el Evangelio. 1 Corintios 2 dice que este siglo tiene su propia sabiduría, que se opone totalmente a la sabiduría de Dios. O sea, este siglo presente ya es mucho más que una etapa de tiempo. Es una fuerza que esclaviza. Tiene su propio Dios que ciega. Tiene su propia sabiduría que confunde. Juan 14:30 dice el príncipe de este mundo o este siglo. Efesios 6:12 es el que controla, el diablo que controla los movimientos de las fuerzas armadas de este siglo. O sea, todo un ejército malvado, invisible, que está actuando detrás de la escena. Según Timoteo 4:10, es una seductora que busca atrapar a los seguidores de Cristo alejándolos del Evangelio. Entonces, cuando tú leas en la Biblia este siglo presente, ya no podemos pensar solamente en un marcador de tiempo. Tienes que decir, wow, este siglo es un rey despótico malvado que está buscando esclavizar, controlar, malograr a la gente de este mundo. Entonces, el concepto de conformarnos a este siglo es básicamente ponernos debajo de la influencia perversa de ese rey despótico. Cuando
Pablo dice, no se conformen a este siglo. Pablo está diciendo, no debemos ponernos bajo la autoridad, el control de este rey despótico. ¿Por qué? Porque es volver a vivir en la esclavitud bajo ese tirano. Es someternos a los estándares deformados, los criterios y reglas totalmente tergiversados y distorsionados que este mundo fomenta durante esta etapa en la historia de la redención. Es ser controlado por la ley, la constitución, las reglas, la filosofía, los valores, las prioridades del rey de este siglo. Entonces, cuando Pablo dice que no se conforme a este siglo, a este mundo, no está diciendo simplemente que no se mezcle con el mundo que lo rodea. Es lo que decimos desde nuestros púlpitos. Decimos, hermanos, no se mezclen con el mundo. Y nosotros queremos decir, no debemos vestirnos como ellos, no debemos ir a fiestas, no debemos tomar, no debemos jugar en los casinos, no debemos... Es lo que nosotros queremos decir. No es lo que Pablo quiere decir. No estoy diciendo que debemos hacer esas cosas, no es mi punto. Estoy diciendo, Pablo tiene otra cosa en mente. Él está diciendo que hay una fuerza violenta, manipuladora, impulsada por un propósito malvado, un rey despótico enojado, una esfera inspirada por Satanás, saturada del pecado, enemistad con Dios, con una esfera de gobierno, un ejército permanente y un plan cósmico. Entonces tú dices, no debes vestirte como ellos. Y Pablo se ríe, dice, hermano, ¿estás hablando de vestimenta? Yo estoy hablando de un diablo que quiere agarrar tu corazón, sacarlo de tu vida, totalmente distorsionarlo y ponerlo de nuevo. Es lo que estoy hablando. No estoy hablando de ropa. No estoy hablando de hábitos. Yo estoy hablando de todo tu ser, toda tu filosofía de vida. Me explico. Conformarnos a este siglo no se trata simplemente de las cosas externas, se trata del corazón. Se trata de un rey malvado que quiere controlar todo en tu vida. Entonces, esto es lo que este siglo presente es. Es un marcador de tiempo que Pablo personifica y llega a ser un rey malvado, una fuerza que tiene poder para esclavizar y desfigurar a todos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que este siglo presente está tratando de hacer? La segunda pregunta. ¿Cuál es su meta? Bueno, obviamente, como Pablo dice, quiere conformarnos a su imagen. Este siglo busca moldearnos como un escultor con su arcilla hasta que lleguemos a parecer su imagen. A veces decimos, lo que Dios quiere hacer es protegernos para que no pequemos. Yo diría que no. Obviamente no quiere que pequemos, ¿no? Este siglo presente no quiere solamente hacer de nosotros pecadores. Eso es malo, pero tiene un diseño mucho más allá. Lo que este siglo quiere hacer es hacer de nosotros reflejos de su imagen. Es una cosa. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Arcesio. Es una cosa que Arcesio peca. Pero si yo puedo influenciarlo para que él sea reproductor de pecado, he logrado mucho más, ¿no es cierto? Ahora no es solamente algunos pecados que salen de su vida. Él fabrica moldes de pecado. Entonces, él peca y ella peca y ella peca y él está influenciando a otros a ser reproductores de pecado. Eso es lo que este siglo quiere hacer. No está contento hacernos pecadores. Quiere hacernos fábricas que fomentan imágenes
distorsionadas que fomentan pecado, fábricas de pecado. Es mucho más allá que simplemente un pecado. Si fuera solamente buscar hacernos pecar, la defensa sería más fácil. Pero no, tiene un diseño mucho más allá en nuestras vidas. Este siglo es una influencia profunda en el mundo, en tu mundo. El siglo no es pasivo. Está activamente trabajando para amoldarnos a su patrón, su voluntad, sus valores, deseos y prioridades. Vamos a ver más adelante ejemplos muy concretos de cómo está haciéndolo. Y creo que va a ser sorprendente para nosotros algunos ejemplos que vamos a compartir. Primera de Pedro 1:14 dice esto. Como hijos obedientes, mira, ojo, Pedro no está diciendo que debemos ser obedientes en este texto. Noten eso. No está diciendo, sean obedientes. ¿Qué está diciendo Pedro? Ya somos hijos obedientes. Es nuestra identidad. Entonces, como tal, con esa identidad, ¿qué debemos hacer? Él dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pedro dice que nosotros teníamos, cuando éramos inconversos, ciertos deseos en nuestras vidas. Y esos deseos, ¿qué hacían? Controlaban nuestras vidas. Y él dice, ya como hijos obedientes, ya como creyentes, no pueden vivir conforme a esos deseos. Tú tienes deseos dentro de ti, que Pedro dice en 1 de Pedro 2:11, que hacen guerra contra nuestras almas. Esos deseos no pueden controlarnos, dice él. No debemos conformarnos a los deseos. No es algo externo, ropa, baile, apuestos. Es algo interno. Son deseos que llevamos dentro de nuestro ser, que son la cosa más peligrosa en nuestra vida. O sea, no se trata solamente de cosas externas, sino mucho más de lo que está dentro de nosotros. Entonces Pedro dice, no se conformen a los deseos que tenían antes de ser creyentes. Paul ¿cómo se llama? El Spanglish. Pablo está preocupado porque él sabe que este siglo ya ha tenido mucho éxito en la vida de los creyentes. Él sabe que de alguna manera todos nosotros nos hemos conformado a este siglo presente y eso preocupaba mucho a Pablo. Él entiende que hasta cierto punto todos ya hemos sido formados por este siglo y ahora reflejamos sus valores, prioridades y formas de pensar. Solo tienes que poner en una línea todos los hermanos de la iglesia y evaluar su forma de pensar, ¿no? Uno por uno, inclusive nosotros. Y vamos a ver que de alguna forma todos nosotros hemos sido formados por las ideas, las filosofías, los valores de este siglo. Ya no pensamos como cristianos, ya no pensamos, no tenemos valores en muchos casos como cristianos, sino influenciados mucho por este siglo. Y vamos a ver ejemplos pronto. Como dije antes, más peligroso que cometer actos de pecado es cuando nuestra forma se conforma a la imagen de este siglo y llegamos a reproducir las ideas y valores de este siglo malo. Yo puedo manejar a una persona que peca, pero no puedo manejar muy bien a una persona que reproduce los valores de este siglo. Porque es como un olor. Cada lugar donde va, ese olor sale de su cuerpo, ¿no? Y influencia a todos. Ahí es más difícil controlar. Ahora, tercera pregunta. Aquí es la pregunta clave. Probablemente vamos a empezar esto y no vamos a terminarlo. Pero, ¿cómo es que este siglo está tratando de conformarnos a su imagen? ¿Cuál es la estrategia que tiene
este siglo presente para conformarnos a su imagen. Un autor escribió esto. Él dijo, se puede decir que los seres humanos tienen una identidad reflectora. En cierto sentido, encuentran significado fuera de sí mismos, de lo que reflejan. La idea de este autor es que nosotros tenemos la tendencia de dejar que el contexto en el cual nos encontramos sea una influencia moldeadora en nuestras vidas. Entonces, si yo estoy en un contexto eclesiástico, con todos creyentes, yo me conformo a los que están acá en la burbuja de la iglesia. Pero cuando salgo y voy a la calle, estoy en un contexto diferente, tengo la tendencia de conformarme a ese contexto donde estoy. Su punto es, nosotros somos cameleones, somos gente que tendemos a cambiarnos dependiendo del contexto donde nos encontramos. Porque tenemos una identidad, él dice, reflectora, que nos hace cambiar. Entonces, el punto es que el contexto es muy importante, ¿no? En nuestras vidas. Podemos decir que en esa situación podemos poner al momento en que Pablo confronta a Pedro en Gálatas. Ya, sí. Pedro se estaba conformando y Pablo lo llama hipocresía, ¿no? Porque estaba conformándose antes, comiendo con los gentiles. Llega la gente de Jerusalén y él dice, ya no puedo con ustedes. Sí, buen ejemplo. Excelente. Y el punto de este autor es que es algo innato en nosotros. Es lo que hacemos. Y otro autor dice, la gente se parece a lo que venera, ya sea por ruina o restauración. Dios ha hecho que todas las personas reflejen. La gente siempre reflejará algo, ya sea el carácter de Dios o alguna característica del mundo. Miren qué tan poderoso es este concepto. Que nosotros vamos a reflejar algo o alguien. Y el punto de este autor es, tendemos a reflejar lo que adoramos. Entonces, si tenemos ídolos en nuestra vida, vamos a reflejar esos ídolos, según él. Una convicción cristiana central, los seres humanos están hechos para que anhelan algo más allá de ellos mismos que les otorgue significado. Este anhelo los lleva en dos direcciones diferentes. En un lugar, un caso, hacia un remanente de deseo por su creador y a la inversa hacia un nuevo deseo emergente de reemplazar su creador con algo en el orden creado sobre el cual ejercen control. Entonces, dice que nosotros tenemos una influencia o hacia la adoración de Dios o hacia la adoración de otra cosa. Pero siempre estamos siendo jalados en una u otra dirección para encontrar significado en algo fuera de nosotros. Y vemos eso en Romanos, ¿no? Pablo dice en Romanos 1 que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de reptiles, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, la gente buscaba algo al cual podían adorar. Y Dios no era suficiente para ellos, entonces adoraron lo que sea. Y Pablo dice, por ejemplo, avaricia, que es idolatría. El deseo de tener plata. Dice, es una idolatría. Es algo común entre los seres humanos. Y nosotros probablemente luchamos a veces con esto. Todos somos imitadores y no hay neutralidad. Debemos desengañarnos de la noción de que podemos ser espiritualmente neutrales. O nos estamos conformando a un ídolo del mundo o a Dios. Fuerte, ¿no?
significa que nuestra iglesia está llena de adoradores. Tanto los que adoran a Dios como los que adoran a otro Dios. Pero estén seguros que todos los hermanos de la iglesia, toda la gente de la iglesia, están adorando a algo. El problema es saber si están adorando al Dios o a algo que ellos creen que es Dios, que es realmente un ídolo. Ahora, tenemos 20 minutos. ¿Están bien ustedes? Ok. Quiero hablar de una estrategia de este siglo presente. Okay. Lo que voy a compartir no es original conmigo. Es algo que leí en un libro que realmente me encantó su análisis del problema, no me gustó su solución. Entonces voy a compartir su análisis de este problema, de la estrategia de este siglo presente. El libro se llama Deseando el Reino. No está en español, lamentablemente, está en portugués, pero no está todavía en español. Deseando el Reino. Este autor, su nombre es James Smith, dice que hay ciertas actividades que nosotros hacemos como hábitos. Cosas que hacemos todos los días como algo normal. Y no nos damos cuenta de la influencia, el impacto que esos eventos tienen en nuestras vidas. Él llama esas cosas liturgias culturales. ¿Okay? Y él dice que una liturgia cultural se refiere a actividades regulares que realizamos, pero que ejercen una influencia moldeadora en nosotros. Él dice que todos los días nosotros tenemos actividades. Puede ser un pasatiempo, puede ser un mandado que tenemos que hacer, puede ser una responsabilidad, pero todos tenemos eventos que hacemos sin pensar muchas veces, inconscientemente, pero que esas actividades tienen una influencia moldeadora en nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta. Él dice, desde la perspectiva de la fe cristiana, estas liturgias culturales a menudo constituirán una mala formación de nuestros deseos, dirigiendo nuestros corazones lejos del Creador hacia algún aspecto de la creación como si fuera Dios. Entonces, puede ser más concreto, no se preocupen, pero por ahora quiero que sepan, hacemos esas liturgias culturales como pasatiempos, eventos normales, y esos eventos tienen una influencia moldeadora, están moldeando nuestras vidas, nuestros valores, nuestras prioridades, nuestras actitudes, sin darnos cuenta. Y a veces mal formándonos para que seamos idólatras. Por ejemplo, él habla de, como dije, pasatiempos, eventos comunes, lugares que frecuentamos, cosas por el estilo. Estas liturgias culturales, aunque parecen actividades no trascendentes, en verdad tienen una influencia profunda en la formación de nuestro pensamiento, de nuestras identidades y de la dirección de nosotros, nuestros corazones y nuestras vidas. No son neutrales. Tú participas en ese evento y tú piensas todo normal, no pasa nada. El punto de Smith no es así. Todas esas actividades ejercen una influencia moldeadora en tu vida, están moldeándote en una persona de tal clase de persona. De hecho, Smith dice que estos eventos tienen una naturaleza religiosa. Una naturaleza religiosa. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cuál es el propósito de la religión en el buen sentido? La religión tiene como objetivo cautivar el corazón para Dios, ¿no es cierto? Él dice, con religiosa quiero decir que son instituciones que demandan nuestra lealtad, que compiten por nuestra pasión, que buscan cautivar nuestro corazón con una visión muy particular de la buena vida. No quieren solamente darnos entretenimiento o una educación
desean hacer de nosotros una clase de personas. Entonces, el punto de Smith es que tú tienes actividades que haces todos los días. Y muchas de esas actividades ejercen una influencia religiosa en tu vida. ¿Qué quiere decir? Están tratando de cautivar tu corazón. Están tratando de formarte en algo o alguien que tiene una visión de la buena vida, la misma visión que presenta este siglo presente. Y él dice, tenemos que reconocer que estas actividades no son neutrales o benignas, sino cargadas intencionalmente para formarnos en ciertos tipos de personas, para inconscientemente hacernos discípulos de reyes rivales y ciudadanos patriotas de reinos rivales. En otras palabras, este siglo presente está ejerciendo una influencia sobre tu vida, sobre mi vida, para hacer de nosotros enemigos de Dios, para hacer de nosotros miembros de su ejército, con sus valores y sus prioridades. ¿Cuáles son algunos ejemplos? En un momento voy a compartir, ¿ok? Otro libro, el título es Teología de todos los días. El autor dice, en vez de hablar de liturgias culturales, este autor habla de textos culturales. Es la misma cosa, actividades que quieren moldearnos. Este autor dice, la exposición prolongada a textos culturales, y él agrega, y siempre estamos expuestos, en todo momento, en todo lugar, produce varios tipos de efectos para bien o para mal. La cultura siempre está cultivando nuestro espíritu de una forma u otra, sensibilizándonos o desensibilizándonos y avivando o embotando nuestra capacidad para atender diversos aspectos de la realidad. Es posible que muchos de nosotros no nos damos cuenta del efecto que la cultura está teniendo en nuestro espíritu. ¿Tú crees que ser panameño, con todos los efectos culturales, que no te impacta? El punto de ese autor es que sí te impacta. De hecho, te moldea. Te está haciendo una clase de persona. Y esa clase de persona no siempre es una clase de persona que adora a Dios, que sirve a Dios. Sin darnos cuenta, estamos siendo moldeados por la cultura alrededor, en muchas formas. Él dice, la cultura cultiva los rasgos de carácter, los hábitos de corazón, y al hacerlo forma nuestro espíritu para que nos convertamos en este tipo de persona en lugar de otro tipo de persona. La cultura, hermanos, en la cual ustedes viven, tiene un diseño, una filosofía para hacerte una clase de persona en vez de otra clase de persona. Tiene un molde y quiere meterte en ese molde para que seas un buen panameño. O de la cultura cuna, un buen miembro de esa cultura, un buen gringo, sea lo que sea la cultura, tiene un diseño, y es un diseño activo, no pasivo, no es neutral, tiene un molde claro, y está tratando de formarnos por ese molde. La cultura popular en la cual estamos metidos, ya no estamos hablando de la cultura panameña, estamos hablando de la cultura generación X o lo que sea, no sé cómo es ahora, ¿no? La cultura popular también, las películas, los programas de televisión, los avisos, todo esto también tiene una cultura y está tratando de moldearnos según esa cultura. Sirve como un medio de formación espiritual, miren eso. Tú ves un programa de televisión, tú dices, oh, me encanta. ¿No te das cuenta que es una clase de formación espiritual? Ese programa, no sé cuáles son los programas favoritos acá, pero ese programa tiene un diseño. Es un diseño espiritual. Aunque no sepan nada de Dios, para formarte en una clase de persona. Un proceso que da forma a nuestro espíritu o corazón. Está activamente haciendo esto nosotros. Ok, el primer ejemplo concreto.
el centro comercial o el mall. Mejor es el mall. Porque Frank me dijo que acá se hace una distinción entre mall y centro comercial. En Perú no es así. El centro comercial es el mall. Ahí tengo una foto de un mall que está en Lima, Perú. Yo conozco este mall, he estado ahí. Entonces no quiero que ustedes piensen en como este centro comercial donde estamos, ¿ok? Quiero que piensen en el mall. ¿Entienden la diferencia, no? El mall es encerrado con todo. Ok. ¿Cómo? Ok, ya, gracias, perdón. Soy ignorante de eso. Ok. La pregunta clave. ¿Cuál es el propósito del centro comercial? ¿Por qué se hace un centro comercial? ¿Para? Para que les dé gaste dinero. No. No. Es parte. ¿Cuál es su meta final? Si yo voy y yo gasto plata, el mall no ha cumplido su propósito. Porque tiene un diseño más allá. ¿Cómo? Atraer a la gente es parte. ¿Qué más? ¿Cómo? Alquilarle a los comerciantes para recibir el arrendamiento. Es parte del propósito. Ok, y ya estás tocando la puerta. Consumir. Ok, pero más que consumir, quiere estimular el deseo de adquirir. Si yo quiero algo y me voy y nunca regreso, ellos han fracasado. Lo que quieren hacer es hacer de nosotros consumidores ardientes, fieles, que vivan para adquirir, que toda la vida es adquirir, que yo tenga la filosofía de que la felicidad es igual a adquirir. ¿Por qué? Porque si pueden fomentar esa idea, yo vuelvo. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí encuentro la felicidad. No es satisfecho simplemente con una compra, o 2 compras, o 3 compras, o 10 compras. Lo que quiere hacer es hacer de mí una clase de persona. ¿Qué clase? Una persona que es consumidor ardiente. Entonces, ustedes van al centro, al mall, creyendo, vamos a pasear, vamos a pasar el rato, vamos a tener un buen tiempo, no pasa nada. Pregunto, ¿no pasa nada? ¿O sí pasa algo? Toda la arquitectura del mall fue diseñada con un propósito. Cuéntenme, ¿cómo es el centro comercial? ¿Cuáles son las características del edificio? Una vez caminamos con un amigo y le dice, Silvia, ¿notaste algo alrededor del mall? Dice, mucho negocio, ¿ok? ¿Qué más? No hay ventanas para ver hacia afuera. Ok, este punto. Nosotros no nos habíamos dado cuenta, mira que uno va al mall, ¿dónde están las ventanas? Porque tiene que entrar la luz, pero Ok. no tienes ventanas alrededor, entonces tú estás... Ok, es solamente un punto. Excelente, Frank. Pero ese punto es recontra importante. Es a propósito. Ellos han diseñado el mall con ventanas que abren solamente a las tiendas. No hay ventanas hacia afuera. ¿Por qué? Porque si tú ves desde adentro hacia afuera, vas a ver otra realidad. No. Hay una sola realidad. Es el mall. Entonces, todas las ventanas abren hacia las tiendas. Ok. Otra cosa, ¿qué más? ¿Qué más ven allí? ¿Cómo es el olor? Siempre, la torta. ¿Dónde está esa torta? Yo huelo una torta, tengo que... ¿No? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Está la comida, Ok, el food court. Toda la comida chatarra que puedes anhelar, ahí está. ¿No es cierto?
¿Qué más? El aire acondicionado, el clima agradable. Perfecto el clima. Perfecto. No es caliente, no es frío. ¿Qué más? La luz. Siempre está todo en el mismo tiempo, nunca pasa el tiempo, pero Ok, está todo el día ahí. ok. Limpio, alfombras a veces, o cerámico muy bonito, todo, hay plantas, ¿no? Todo el ambiente tiene un diseño para que tú creas estás en un paraíso. Todo lo que necesitas encuentras acá. Y si no tienes la plata, no te preocupes. Tú sacas una tarjeta de plástico y tú puedes comprar lo que te da la gana. Y ellos aceptan plástico en cambio por un atril. Es algo increíble. Miren, dice este autor que escribió todo una disertación sobre el asunto. Él dice, los centros comerciales han alcanzado su estatus como templos en un imperio de mercados, principalmente porque estimulan el deseo de adquirir. Un teólogo, comentando sobre esto, dice, los centros comerciales, otra vez, mall, simbolizan para nosotros la cultura de consumo en un mundo secularizado. Los centros comerciales son nuestras catedrales. Son una mezcla única de alto comercialismo y fantasía impávida. Se han convertido en una utopía del consumo donde los carnavales y espectáculos de consumo gratifican los deseos y sostienen imágenes de uno mismo. No son solo lugares a los que venimos a comprar artículos. Mediante un cuidadoso control de la iluminación, la temperatura y las exhibiciones visuales, crean una realidad alternativa. Escuchen eso. Una especie de cielo terrenal en el cual los placeres son infinitos y la gratificación puede ser duradera. Entonces tú sabes, cada vez que yo voy al cielo, encuentro todo. Todo. No importa que los precios están por las nubes, no importa. Porque ahí yo tengo una experiencia celestial. Es un templo. ¿Qué pasa? Ok. Otro autor dice, los centros comerciales son templos de nuestra cultura e ir al centro comercial es en verdad un rito de iniciación, parte de la implacable y poderosa seducción de nuestros hijos por parte de nuestra cultura que no otorga a los seres humanos más valor que el contenido de sus billeteras. Es parte de la iniciación a una vida de deseo que nunca puede ser saciada, de deseos materiales que nunca serán satisfechos, de trabajar como esclavos para comprar, tener, de una vida basada en la infelicidad y el descontento. Tú dices, liturgia cultural, estoy yendo al mall para disfrutar el tiempo con mi esposa. Vamos, amor, vamos al mall. Y vamos al mall, vamos a simplemente algo neutral, vamos a pasar el rato, disfrutar todo el tiempo. Cuando no tiene dinero solo vamos a vitinear, a mirar la vitrina. No tenemos plata, entonces Pero aún eso, el punto de las liturgias culturales es que la influencia está allí. Y todo el diseño es real. Este siglo presente usa todo esto para moldearnos a su imagen, para hacer de nosotros consumidores. Ok, aquí es la pregunta clave. Yo sé que la hora terminó. Quiero que me den 5 o 10 minutos más, si está bien, para terminar este punto. ¿Cómo afecta, y aquí es el punto, nuestro cristianismo el impacto del consumismo? Porque realmente el mall es un símbolo del consumismo. Yo pregunto, ¿cómo es que este consumismo está afectando nuestra
nuestras iglesias. Piensen en un momento, ¿cómo está afectando, cómo está moldeando la realidad de nuestras iglesias, de nuestros hermanos en la iglesia y la iglesia como un todo? ¿Cómo nos está moldeando? ¿Cómo? Ay. Ok, ya. Los jóvenes piden permiso para tener compañerismo en el cine, no en el templo, Ah, ok. sino que el compañerismo en el cine. Ok, interesante. ¿Qué más? ¿Qué otra forma está moldeándonos? Sí, hermana. ¿Cómo nos afecta también a la iglesia el consumismo? Porque nosotros, por el consumismo, también nos gastamos el dinero del diezmo. Y también eso Ok. es lo que está afectando también. Ok, el mal uso del dinero. Miren algunas otras cosas. Nos hemos convertido en cristianos consumidores. ¿No? ¿Qué hace un consumidor? Un consumidor busca el mejor producto. Entonces, como José estaba diciendo en la mesa, ¿no? La persona llega y dice, bueno, la verdad es que la música acá no es tan buena como la música allá. O sea, 2 cuadras más abajo la música es mejor. Entonces, ¿por qué estoy acá escuchando esa música cuando esa música es mejor? Yo voy allá. Y la prédica, mira, él predica 30 minutos. Por ahí solamente 25. Vamos ahí. Y empezamos a medir el valor de la iglesia por mis gustos. Y yo digo, no. Yo necesito el mejor producto. Estoy pagando. Entonces, yo pago por el mejor producto. Entonces, yo empiezo a ver la iglesia como un consumidor ve la tienda. Y tenemos una iglesia llena de verdad de consumidores. Que en toda la vida están pensando, ¿qué hay para mí? ¿Qué me puede dar? Dime, ¿qué me vas a dar si yo voy? Si yo me comprometo, ¿qué me das? Es una mentalidad netamente pagana. Pero es lo que se ve en la iglesia. Y hermanos, escuchen. Este siglo está detrás de esto. Este siglo presente está fomentando todo eso y no nos damos cuenta. Decimos, vayan al nuevo mall, van a disfrutar el tiempo. Y no digo que no debemos ir al mall, no es mi punto. Mi punto es, no es una experiencia neutral. Porque los que han diseñado el mall tienen una filosofía y quieren transmitir eso a ti y a mí. Y en muchos casos está funcionando. Otra cosa, los cristianos ahora son clientes. ¿Cuál es la diferencia entre un cliente y un miembro de un pacto? Un miembro de un pacto, por un lado, y un cliente por el otro lado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Si yo soy un miembro de la iglesia, o yo soy un cliente en la iglesia, ¿cuál es la diferencia? Si soy un miembro, voy a tratar de buscar lo mejor para mi iglesia, o sea, ayudar, apoyar, me comprometo a tratar de aportar lo que se pueda por los hermanos, para servir. Pero si uno es un cliente, uno, como te digo, uno busca lo mejor para uno. Pero yo quiero, como dice usted, estoy pagando para que me den un buen servicio, para que me den algo mejor. Me pasa eso, que bueno, aquí me están hablando de tal cosa que a mí me molesta porque yo sé que yo estoy haciendo esto mal, entonces a lo mejor me voy. Ok. Voy a otra porque allá no me van a decir lo que yo estoy haciendo mal. Exactamente. ¿Qué se dice en el mundo de marketing? Marketing, ¿cómo nos? El cliente siempre tiene la razón. Cliente siempre tiene la razón. Entonces tenemos iglesias llenas de gente que cree que yo siempre tengo la razón. Mis deseos, mis gustos son primordiales. Pastor, no me estás llenando como debes. No suples lo que yo necesito, me voy. Pero antes teníamos miembros y los miembros tenían un compromiso hasta la muerte.
Ahora nos quejamos porque no hay compromiso. ¿Saben por qué no hay compromiso? Porque todo el mundo se ve como cliente. Y eso es consecuencia de consumismo. Hay una realidad que en este último tiempo estamos viviendo. Sí es cierto que hay muchos seminarios para estudiar la palabra, pero muchos están yendo al seminario solamente para tener como un título y refutar entonces lo que el pastor está predicando. Es casi parecido. Sí. No, el consumismo está mostrándose en la iglesia en muchas formas. Y otra vez, no nos damos cuenta muchas veces. Nos quejamos por lo que vemos y vemos cosas que sabemos no está bien, pero no entendemos por qué. Parte de la razón, parte del problema es que este presente siglo malo está fomentando una idea de consumismo. Entonces toda la gente llega a ser consumistas, se ven como clientes, ya no tienen compromiso porque un cliente nunca tiene compromiso con una tienda. Solamente tiene compromiso hasta que la otra tienda tenga algo mejor. Entonces no es compromiso. Sí, hermano. Lo podemos ver a veces, el mismo liderazgo de la iglesia, hablando pastores o grupos espirituales en una iglesia, nos hemos convertido, o sea, se han convertido, disculpe, no estoy en esta, se han convertido en no proclamadores de la palabra de Dios, sino en mercaderes de ella. Entonces, y ahí se cumple la palabra que está en Isaías, que dice: pastores que hacen ver lo dulce amargo y lo amargo dulce, porque quieren que los diezmos y la ofrenda de Elmer Acosta, que trabaja en la comisión del canal, no se vayan. Entonces yo me voy a ceñir a lo que Elmer Acosta quiere para que no se vayan. Entonces me convierto como en el dueño del comercio. Entonces, dice, hermano, eso es, hay iglesias contaminadas con este siglo. Lo que estás diciendo es mi último punto. No, mira, la iglesia es una tienda. La iglesia es un supermercado. ¿Por qué? Yo llego a ser supermercado como iglesia, ¿por qué? Justamente porque yo no quiero perder a los hermanos. Si yo pierdo a José, ¿no? Y José, ustedes saben, José gana bien, ¿no? José es uno de los que diezma fielmente. Entonces, si se va José, la iglesia va hacia abajo. Entonces, José, ¿no? Así es, José es el favorito de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos un supermercado. Y cuando nosotros volvimos a Estados Unidos, después de vivir en Perú 15 años, yo me acuerdo la primera vez yendo al supermercado en Estados Unidos, es una barbaridad. Yo quería comprar pan. Y literalmente, toda esta pared, hasta ahí, pan, de distintas marcas. Y yo casi me desmayo. Yo digo, solo quiero comprar pan. O sea, ¿cuál de ellas compro? Abrumado. Totalmente. Y yo quería llorar. No pude creerlo. Pero la iglesia dice, nosotros tenemos que ofrecer más. Tenemos que hacer más. Tenemos que convertirnos en algo más creativo. Algo esto, el otro. ¿Por qué? Supermercado. El supermercado atrae clientes, no atrae miembros, clientes. Entonces nosotros queremos tener más y más clientes. Entonces para hacerlo tenemos que ofrecer más. ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué te haría feliz? Esto, ya vamos a hacerlo. ¿Tú qué quieres? Y empezamos a convertir la iglesia en una heladería, donde todos pueden tener, ¿cómo se llama? Eso. El sabor que quieren. José. Sí, recordaba un libro, y diré con el libro y el autor para no meterlo acá en el asunto, pero él decía muy equivocadamente
Sí, sí. Piensen por un momento, y ya vamos terminando, en los de Ucrania en este momento. ¿Ustedes creen que los que viven en la ciudad de, ¿cómo se llama? Eso, donde han destruido toda la ciudad y han matado a casi todos que están ahí? Vamos a suponer que hay un grupito de cristianos allá. ¿Se van a preocupar por la música? ¿Se van a preocupar por qué tan larga es la prédica? ¿Se van a preocupar? No. Ellos tienen una sola cosa en mente. Señor, tú eres la única esperanza que tenemos. Nosotros dependemos de ti. Por favor, esté con nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a prosperar, ahora nos importa, hermano, el piso está sucio. O sea, ¿cómo vamos a adorar a nuestro Dios con un piso sucio? Y todo cambia hacia adentro, como estabas diciendo en el almuerzo. Adentro, estamos pensando en nosotros y nada más. Consumidores. La iglesia es un supermercado y Cristo es un producto. Y todo cambia. Este siglo presente es una fuerza moldeadora y está moldeando a nuestras vidas sin que nos demos cuenta muchas veces. Y tenemos que abrir los ojos. No estoy diciendo que no debemos ir al centro comercial. Estoy diciendo, cuando tú vas al centro comercial, vas con tus ojos abiertos, reconociendo lo que están tratando de hacer con esa experiencia, porque tiene un diseño para tu vida. Este siglo presente está usando todo alrededor para moldearnos y nosotros tenemos que estar al tanto de lo que está pasando. Sí, hermano. Hablando de la iglesia, pero quizás pensándolo hacia afuera, hacia el evangelismo. Tristemente el evangelismo muchas veces se convierte en el ofrecimiento de otra oferta. Sí. Como un evangelismo tan nice, tan dinero que simplemente es una oferta diferente y porque el mundo está bajo ese sistema. Está moldeado bajo todo ese sistema también y sin el Espíritu Santo en medio de ese sistema. Muchas veces el evangelismo es una oferta diferente, una oferta más que le sumamos a él para que su vida también, para que las cosas No, sí. que estamos mercadeando el evangelismo. Estuve en una iglesia en Perú hace años. Llegó un equipo misionero y ellos estaban testificando de cómo vieron 5,000 personas convertirse en una ciudad en Perú que se llama Callao, que es parte de Lima. Es una ciudad, pero donde la gente brava vive, ¿no? Es muy peligrosa y todo. Y yo no pude creer. Yo digo, 5,000 personas en una semana se convirtieron. No puede ser. Y salió a predicar uno de ellos. Y yo dije después, por eso 5,000 se convirtieron. No sé por qué 1,000,000 no se convirtieron. ¿Qué tonto no iba a convertirse cuando tú dices, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres tener perdón de pecado? ¿Quieres tener gozo? ¿Qué tonto va a decir, no, por favor, no quiero nada de eso? Felicidad no quiero. O sea, él estaba ofreciendo felicidad, no Cristo. Entonces todos decían, por supuesto, yo quiero eso. Vivo una vida infeliz, entonces dame ese regalo. Como tú dices, José, no es evangelismo, es ir a un carnaval y disfrutar de los juegos, nada más. Y eso es lo que está pasando, y este siglo presente está detrás de todo esto, tratando de moldearnos para que tengamos esa filosofía de vida como individuos, como padres, madres, pastores, miembros de la iglesia. Yo añadiría algo a lo del hermano. Es que el evangelismo ya no es ni una opción adicional. A veces en las iglesias ya casi no existe. Hay iglesias que no salen a evangelizar. Iglesias que lo que se dedican es a tener cultos bonitos, llamativos, para que la gente
Ujú. Sí, Entonces, no es ya el evangelismo en sí no se está aplicando son invitaciones a cultos. Para vender un culto entre la música más bonita, el sonido más lindo, que el video más bonito en el data show, que el testimonio de repente a veces hasta arreglado para que se oiga que es impactante. Se ven eso de esa manera. sí. No, sí. Hay muchas iglesias así, hermano. Sí, y mi punto en todo esto es decir que este siglo presente está teniendo un impacto, una influencia sobre nosotros. Pablo dice, no debemos conformarnos a ese siglo. Y yo digo, ese siglo está formándonos. Si lo crees o no, en formas a veces invisibles, imperceptibles a veces, pero hay muchas formas que si abrimos los ojos vamos a ver, wow, no me di cuenta, ¿no? Entonces, ok. Dos citas, termino, de verdad, más o menos. Cuando el consumidor es soberano, el producto, en este caso el mismo Dios, tiene que estar subordinado. Y eso es lo que está pasando. La pregunta que se hace es, ¿qué debe ser la iglesia entonces frente a todo esto? Y la respuesta de este teólogo es, la iglesia tendrá que tomarse mucho más en serio consigo misma. Dejar de intentar ser un supermercado que atiende las necesidades de los consumidores religiosos y convertirse en cambio en una fuerza de espiritualidad contracultural que se nutre de las vidas interconectadas de sus miembros y se expresa a través de su amor, servicio, adoración, comprensión y proclamación. Es decir, tenemos que volver a ser la iglesia. Tal como la Biblia enseña que la iglesia debe ser, es lo que tenemos que hacer. Y si la gente dice, no quiero saber nada de ustedes, nosotros decimos, no importa, bueno, importa, pero vamos a ser la iglesia. Yo creo que la cosa más atrayente, la cosa más hermosa, es la vida de Cristo Jesús. Si nosotros podemos reflejar siendo imagen de Dios, la imagen clara, precisa de Cristo Jesús, no vamos a tener que evangelizar a nadie, porque Cristo mismo va a atraerlos. O sea, nuestra vida en comunidad, el amor que tenemos, el sacrificio, la entrega total, va a atraer a la gente. Obviamente estoy exagerando en el sentido que obviamente tenemos que evangelizar, tenemos que hablar, pero yo creo que la hermosura de Cristo va a atraer mucho más a la gente que todos los espectáculos que la iglesia está tratando de hacer. Ahora, tarea para mañana. Primera cosa, vamos a empezar más temprano, ojalá que todos puedan llegar temprano. Segundo, quiero que ustedes puedan pensar en otras liturgias culturales. ¿Okay? Vayan pensando, meditando, ¿cuáles son algunos ejemplos más de una liturgia cultural? Hablamos del centro comercial, o el mall, el consumismo. Quiero que ustedes puedan pensar en otro ejemplo, y vamos a hablar mañana de otro ejemplo también, pero quiero que ustedes puedan compartir algunos ejemplos, y después yo voy a compartir un ejemplo más de esto, y después vamos a hablar de la meta de la transformación. ¿Ok? ¿Más o menos claro la tarea? Y voy a dar notas. Soy un profesor exigente. No. Ok, vamos a orar para terminar. ¿Quién quiere orar? Yo hablo todo el día, quizás hay otra persona que... Hermanas, por favor, gracias.